Gloria al Señor. Lo aprecio sobremanera. Todo esto queda en la memoria. Todo esto queda en la memoria. Si yo me sentara y escribiera las memorias de los 5 años que el Señor me concedió ser pastor, ahí en la Misión Bautista Sublime Gracia en el Ejido Matamoros, se va a sorprender de cuántas cosas el Señor puede traer a la memoria. Aquella vez que el hermano, aquella vez que la hermana, aquella vez que los chiquillos aquí, aquella vez que el joven aquel, ¿verdad? Y lo al Señor, yo me gozo porque la visita de los que pudieron, yo sé que algunos no pudieron, no quiere decir que el hecho de que mencionen a los que sí les concedió estar ahí, el que no pudo es menos, ¿no? Solamente como dije al final, que la honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Quedan memorias, la hermana Dinora ayer trabajando, bien trabajosa, y me acuerdo con la sencillez que preguntó: ¿podríamos ir aunque sea a ayudar a limpiar? Era una oración contestada. Tremendo trabajo, gloria a Dios. Bueno, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y leeremos los versículos 2 y 3. Ya no es sorpresa para nadie porque el boletín lo dice, ¿verdad? Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Ya está grabando, ¿verdad? Gracias a Dios, ok. Si lo tiene ahí, entonces vamos a leerlo 2 veces. La primera yo leeré en voz alta los 2 versículos y después le voy a pedir que me acompañe todos juntos leyendo uno de los 2, ¿ok? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Qué fuerte sentencia del apóstol Pedro. Que el Señor nos conceda percibir, aunque sea un 1% de esta contundencia. Vamos a leer todos a una voz el versículo 2. Todos, no se me queda nadie calladito. Lo hacemos pausado, respetando los signos de puntuación. Y dice la palabra de Dios: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hasta ahí. Era nada más el puro 2. Vamos a volverlo a leer. Hicieron muy buen trabajo, así de sonora. Déjenme escucharle. Dice la palabra de Dios: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gloria al Señor. Cuando se refiere a estos muchos y que dice que seguirán sus disoluciones, se está refiriendo precisamente a aquellos de los que ya habló en el versículo 1 del capítulo 2 de Pedro. ¿Quiénes son estos? Los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas tendencias. Dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una vez siendo clara y contundentemente advertidos desde este versículo 1 de esa segunda carta de Pedro, qué vil y miserablemente hemos de negar al Señor. De eso es lo que nos advirtió el versículo 1, si se acuerdan. La manera vil y deplorable de negar al Señor. Y les decía la semana pasada, el que escribe está escribiendo, sí, inspirado por Dios, pero tomando de una experiencia propia de cuando Él le negó. Aproximadamente unos 28, 30 años antes. La advertencia ahora alcanzará niveles alarmantes. ¿Por qué? ¿Por qué alarmantes? ¿No está exagerando? ¿Por qué dice eso de que alarmantes? ¿No sería algo exagerado? ¿No se le hace algo exagerado? Pues no lo creo, pero considerémoslo juntos en esta introducción. Por lo regular, cuando un diagnóstico médico adverso se le notifica al paciente o a los familiares de este, el especialista responsable del caso
es el asignado para notificar. Y cuando lo han de hacer, suelen hacerlo de manera estructurada, gradual, progresiva, definiendo, teniendo cuidado de definir cuidadosamente cada una de las etapas que aquel que tiene esta enfermedad tan seria le va a tocar vivir o va a tener que experimentar. Y cuando se aproxima para hacerlo, cuidadosamente considera cada etapa, cada riesgo condicionante, va mencionando funciones alternas y así sucesivamente. Si se le pregunta, responde mesurada y prudentemente. Preguntas como: doctor, ¿y qué fue lo que me causó esto? No le dice: ¿qué esperaba si ha fumado toda su vida? ¿Cómo no va a tener una fibrosis quística? No. Bueno, usted ha sido fumador por 47 años. No a todos les sucede, pero hay gente que cuando ha fumado tanto tiempo es susceptible de un padecimiento como este. Y da lo mismo, pero de una manera mesurada. ¿Me estoy explicando? Según la seriedad del caso, el abordaje al tratamiento y al manejo general del mismo será llevado de esa manera. Y muchas de las veces la conclusión de aquello que se fue presentando de todas maneras no le quita el carácter que tiene de serio ese problema y que pues es un caso de vida o muerte. Un caso de vida o muerte. Yo les he platicado detalles de cuando nos dieron el diagnóstico del cáncer de páncreas de mamá. Pacientemente el oncólogo nos hizo unos esquemitas, ¿verdad? Así como hacen los dibujos de los niños del kinder. ¿Verdad? Aquí está el hígado, este es el páncreas, aquí están las vías biliares, ¿verdad? El estómago está en esta otra área. Ya lo ubica, y ahí está uno, ¿verdad? Sí. Pues aquí están las vías biliares. El tumor de su mamá está ubicado aquí, principalmente en el páncreas, y conforme ha ido avanzando ya abarcó las vías biliares, y lo que se espera ahora es que empiece a invadir el hígado. Y ahí estamos escuchando cada etapa. Miren, lo que empezó a pasar fue esto, lo que va a pasar ahora va a ser esto, lo que sigue va a ser esto otro. Pero si tengo que decirle de este problema, como el tumor es inoperable, su mamá no se va a aliviar. ¿Cómo interpretaríamos su mamá no se va a aliviar? ¿Cómo lo interpretaría usted? Va a morir. Pero no me dice que va a morir, me dice no se va a aliviar. Cuando nosotros entonces encontramos este formato, podemos imaginarnos a apóstatas a diestra y a siniestra, negando al Señor que les salvó. Eso es lo que nos decía el versículo 1, ¿se acuerdan? Pero no solo unos cuantos. ¿Ya ven lo que dicen las tres primeras palabras del versículo 2? ¿Qué dicen? Las tres primeras palabras del versículo 2. Y muchos seguirán. Ese es un avance alarmante en el diagnóstico. Es un diagnóstico desahuciante de la realidad contemporánea a los tiempos en los que escribe Pedro. Y tan contemporáneo como lo es para nosotros hoy mismo y aquí mismo. Esta tarde Dios va a revelarnos en dónde está usted, en dónde estoy yo. Si definitivamente hemos sido de los que le ha negado y todavía le negamos, pero ¿acaso verdaderamente nos hemos arrepentido cuando así hemos hecho? No es de cuestionar que le hemos negado.
Pedro le negó 3 veces en cuestión de menos de una hora. ¿Cuántas veces no le habremos negado usted y yo? Gracias a la intercesión del Maestro, que antes de que le negara, le dice que ha orado por él para que su fe no falte. Cuando oye que el gallo canta y las miradas de él y del Maestro se cruzan, no le queda otra que llorar amargamente. Entonces, esa amargura es sinónimo de arrepentimiento. Así es que para abordar el mensaje yo tengo que abordarlo preguntándole: ¿verdaderamente nos hemos arrepentido cuando lo hemos negado? ¿Hemos llorado amargamente? ¿O es que sin sensibilidad espiritual alguna? Lamentablemente, ya porque nuestra conciencia está cauterizada, nomás encogemos los hombros y pues, todo de niega, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y con esta actitud nos hemos unido a esos muchos. A esos muchos. Dios sabe cuánto me conviccionó con la verdad que voy a compartirles, porque en estos muchos no nada más incluye a los inconversos, incluye a los creyentes. Tan es así que el apóstol Pedro les habla y les escribe a ellos y les dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Y esta es una carta escrita ¿a quién? A los creyentes. Y muchos seguirán sus disoluciones. Así es que empezaremos aquí el desglose para abordar los puntos del mensaje, pero vamos a pedir que el Señor sea el que nos hable. Señor Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, Señor, dame tu gracia para abandonarme a tu soberanía. Controla la atención de cada uno de los que están aquí y asimismo dirige mis expresiones y la manera en la que tú quieres que esta mañana tu palabra sea expuesta. Quítame de en medio, Señor, y que mis limitantes y mis torpezas, por tu gracia, no estorben al mensaje, y así pueda ser entregado con fidelidad y con claridad, y tu pueblo así sea edificado. Nos entregamos en tus manos y que así, Señor, tu poder inunde este lugar, tanto en los oídos como en la boca de cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Mucho, si no le pusiéramos la S, es decir, el singular mucho, una palabra de raíz etimológica que ya refiere a algo numeroso o cuantioso. Y que en este versículo el escritor sagrado lo pluraliza, y no es un error. Muchos. Entonces esa abundancia se multiplica exponencialmente a una cantidad elevada y muchas veces difícil de contar. El Maestro hace varias veces mención de muchos, en el mismo sentido con el que le inspiró a Pedro. Y si lo leyéramos, encontraríamos lo dicho por Jesús allá en Mateo 24, versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 10. Muchos, del mismo Mateo 24, muchos tropezarán entonces. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. El amor de muchos se enfriará. Ya en Mateo 7:13 el concepto cambia. Perdón, la circunstancia cambia, pero el concepto es el mismo. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Si quisiéramos cerrar esta idea o ponerle un brochecito de oro a esta idea, Proverbios 29:16 dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Ahorita que veníamos de casa para acá, nos toca manejar por todo el 54. Y me llamó la atención cómo cuando llega uno a la parte más alta, ahí donde se divide el 125 hacia el sur, desde ahí ya se ve el SWAT de Spring Valley. Y curiosamente, no sé por qué, pero esta vez el Señor me llevó a voltear la mirada para allá. Y se ven todos los puestos. Y pude ver el estacionamiento del SWAT. Muchos carros estacionados ahí. Muchos. Si los comparamos con los que están estacionados aquí afuera de la iglesia, pues sí son muchos. Muchos. Después de que dice y hace referencia a esos muchos, dice que seguirán sus disoluciones. ¿Qué es una disolución o disoluciones? Es la desunión, la separación. Es el hecho de disolver algunas sustancias solubles en un líquido. Disoluciones, rotura de vínculos existentes. Y aplicado el concepto en el que Pedro nos lo escribe aquí, podemos hablar de un evangelio disuelto, diluido, adulterado. Disoluciones al fin. La Escritura refiere a este concepto de disolución mostrando consecuencias directas. Y si nos asomamos a lo que Pablo escribe a los Efesios, allá en el 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Timoteo 1:6, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí ya nos alcanzó a varios esta tarde aquí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo le he dicho algunas veces en los devocionales que la mayoría de ustedes reciben, no sé si todos lo leen, lo oyen, pero la mayoría de ustedes lo reciben. Yo le doy gracias a Dios porque cuando he estado delante en un ministerio, delante del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, me ha tocado tener congregantes que son medio haraganes, medio flojerosos, por no decir la palabra que usted sabe que suena medio feo, ¿verdad? Y gloria al Señor, cuando yo pienso de cada uno de ustedes, digo, el hermano, tampoco, ¿es otro? No, tampoco. Son trabajadores con todo. Tienen una cultura del trabajo sólida y les va bien por consecuencia de su diligencia, de su hábito, porque el trabajo ennoblece. Y tratando de encontrar una aplicación que pudiera contribuir a este versículo 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El principal problema que tenemos algunas veces es que no es con vino con lo que nos embriagamos. Nos embriagamos con trabajo. Y cuando el trabajo toma el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. No os embriaguéis con compromisos sociales, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con compromisos religiosos, en lo cual hay disolución.
No os embriaguéis con compromisos familiares, en afectos con los del mundo, en lo cual hay disolución. Ese embriagarse tiene que ver con un sin medida. ¿Qué quiere decir? Que ya no le va a hablar a nadie, no. Tiene que mesurarse. Tiene que mesurarse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pregúntele a Dios. Él le va a decir cómo. Pues yo ya se lo he pedido y no me dice, bueno, acérquese. Y por la gracia de Dios buscaré algunos preceptos y conceptos bíblicos apoyados en la palabra de Dios que puedan dar luz a la decisión que usted está siendo llamado a tomar. ¿Y por qué es importante mencionarlo, hermano? Porque esas son disoluciones. Ese es diluir la soberanía de Dios sobre mi vida. Por un lado digo, Dios es soberano, pero espérame, no tanto. ¿Nota usted la disolución? Tú eres mi Salvador. Pero espérate, mi Señor, calmadita la cosa. Yo todavía sigo en el volante de mi vida. Tú eres un buen copiloto, es más un copiloto de lujo, pero hasta para allá. Porque te acepté aquí a bordo, porque eres mi Salvador, pero no me pidas que suelte el volante. Disolución. Y luego Tito 1:6, y tengan hijos creyentes que no están acusados de disolución y de rebeldía. Me da miedo abordar lo que este versículo quiere decir. Así es que mejor me lo brinco rápido, ¿verdad? Santiago 5:5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Un disoluto es alguien que promueve las disoluciones. Un licencioso entregado a vicios, a amoralidad y a placeres compulsivos. No puede parar de ser. Quiere, pero no puede. ¿Por qué? Pues la carne lo domina. Y termina diciendo Santiago 5:5: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Cuándo es el tiempo en el que se come más? De acuerdo a lo que nos dicen los usos y costumbres de las tierras bíblicas, pues cuando se mataba el becerro. Está recién sacrificado, ahí recientemente asadito, ¿verdad? Algunos inclusive en el picnic de la semana pasada nos llevamos carne a la casa, ¿verdad? Por más que buscamos los Tupperwares de la hermana Elvira, no llegaron los Tupperwares de la hermana Elvira. Entonces tuvimos que improvisar y empezar a poner ahí la carne. El hermano Hugo nos ayudó y nos llevamos nuestro itacatito, ¿verdad? Estaba buena la carne recalentada, pero ya no es igual a cuando se acaba de asar, ¿verdad? Ese es el día de la matanza en el tiempo de las tierras, de los tiempos bíblicos. Entonces el día que hay matanza, como compulsivamente, ya después ando con dolor de estómago de tanto que tragué. Los siguientes días todavía hay, pero ya no se come igual. ¿Te sirvo los 3 tacos? No, nomás dame uno ahí. Ya. Y está rico, pero ya no es lo mismo. Así es que este concepto de disoluciones, Dios nos está mostrando. Muchos seguirán sus disoluciones. Es el título del mensaje. Punto número 1. Dice la palabra de Dios: muchos seguirán sus disoluciones. Habiendo ya aprendido 2 de los 3 conceptos que cita este punto número 1 del mensaje, refiriéndome a muchos y refiriéndome a disoluciones, solo nos resta complementar que seguirán. ¿Y qué quiere decir que seguirán? Ir detrás de algo. Seguir quiere decir ir detrás de algo o alguien. Seguir en compañía de uno o más. Seguir, continuar lo empezado. Bendito sea el Señor. Porque los suyos, los verdaderos creyentes, no somos de esos muchos. ¿Cómo puede ser esto así?
Bueno, ya vimos la parte B del versículo 13 allá en Mateo. Esta preciosa y eterna revelación. Pero mire lo que dice, y estoy hablando de Mateo 7, y mire lo que dice el 14. Porque estrecha es la puerta. ¿Por qué es estrecha la puerta? Porque es Cristo. Y solo Cristo. No es Cristo y mi decisión. No es Cristo y mis méritos. No es Cristo y Cristo y Cristo y es estrecha la puerta. Cristo. Y angosto es el camino que lleva a la vida. Y dice, pocos son los que la hallan. La primera frase del versículo 13 ya decía, entrad por la puerta estrecha. Y aquí vuelve a aparecer otra vez el imperativo del Evangelio. No dice, decídete por la puerta estrecha. Ándale, pídele que te deje entrar por la puerta estrecha. Él te está llamando. No. El imperativo del Evangelio es tal y cual lo proclamó el mismo maestro, es el que está diciendo. Cuando hay esa primera frase del versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Si todavía está ahí en Mateo 7, vamos ahí, porque quiero que sus ojos sean puestos sobre este testimonio. ¿Ya está en Mateo 7? Ok, entonces espérenme, porque yo apenas voy para allá. Mire lo que dice, siga con su lista. El 15 de Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira qué curioso, ¿no? No, es providencial. El maestro está haciendo referencia a la puerta estrecha y al camino angosto, a diferencia de la puerta ancha y ancho el camino. Porque esos muchos entran por la puerta ancha y van por el camino amplio. Son los que van siguiendo a los falsos. Por eso el versículo 15 lo certifica. A ver, ¿lo tiene? Vamos a leerlo todos a una voz. Todos a una voz. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos seguirán sus disoluciones. Número 2. El camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. No vamos a asumir que cada uno aquí entiende lo que significa blasfemar, ¿verdad? Y tampoco lo voy a decir. A ver, todos los que entienden el concepto de lo que quiere decir blasfemar, pónganse de pie. A lo mejor se van a poner la mitad, o nada más unos 3 o 5 o 10, no sé. Porque lo más seguro es que hay algunos que sí lo entienden, pero hay algunos otros que no. Entonces no voy a asumir que todos lo entendemos. Y por eso le digo, venga, vamos a asomarnos. ¿Qué quiere decir eso? Blasfemar. Ahí está en el punto del mensaje. El camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa blasfemar? Hasta la palabreja suena medio chocantona, ¿no? Blasfemar. La primera vez que yo lo oí, ¿saben qué pensé? Y aunque va a sonar asqueroso, me perdona, pero es que así se me hace chocantoso. Como las flemas, ¿no? Cuando uno anda así como ando yo ahorita. Blasfemia. Claro que está muy distante de significar eso, pero por eso le digo, fonéticamente ya suena feo, ¿verdad? ¡Blasfemia! Eres un blasfemo. ¿Pero qué quiere decir blasfemar? Blasfemar
expresión injuriosa contra Dios, y todos lo saben. Blasfemia, blasfemia, blasfemar. Es eso que ofende, pues, principalmente a Dios y a todo lo sagrado. Hay testimonio en su palabra cuando ya en Mateo 26:63. 26:63. Si es la parte final de Mateo, ¿de qué nos van a narrar aquí? El maestro es el maestro hablando. Mas Jesús callaba, dice el narrador. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo, y yo se los he tratado de enseñar muchas veces, pues otra vez se los tengo que enseñar. Cada vez que ustedes encuentren esa pequeña frase de 3 palabras, Jesús le dijo, y 2 puntos, haga pausa y respire profundamente, porque lo que va usted a leer es lo que Jesús dijo. Y cuando es Él el que habla, todos los demás callamos, y todos los demás acatamos, y todos los demás obedecemos. Todos los demás tememos cuando se trata de lo que Jesús dijo. Así es que aquí aparece ese Jesús le dijo, 2 puntos. Tú lo has dicho. Y además os digo, merece otra pausa, porque el mismo Jesús está dando esa pausa. Y además os digo, pausa, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este era un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote conocía la ley y los profetas. Y ahora está viendo a este acusado aquí que es arrestado y está siendo juzgado para saber si realmente es un blasfemo. Y lo oye decir lo que el profeta Daniel dijo allá en Daniel 7, 13 y 14 respecto del que es. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Acusados de blasfemo, porque se estaba revelando, porque hizo referencia de sí mismo respecto de lo que había profetizado Daniel 600 años antes. Y este sumo sacerdote le dice: ha blasfemado. Mire lo ofensivo que era la blasfemia en aquel tiempo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Sé que ahora mismo habéis oído su blasfemia. Nos brincamos al versículo 67 y dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo bofeteaban. Esa era la legalista postura en contra de un blasfemo. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando encontramos a un blasfemo? Muchas de las veces no hacemos nada. Otras veces toleramos convivir con él y hasta hacemos tratos con él. Sabemos que no creen en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, pero sigue siendo uno de mis afectos predilectos. No te estoy diciendo debes escupirle y abofetearlo y darle puñetazos, no. Pero eso es lo que se hacía con los blasfemos. El celo los consumía a ese grado. Y no obstante que se trataba de el Mesías, sobre él cayó todo lo que caería sobre un blasfemo. ¿No será que usted y yo blasfemamos el nombre de Dios?
Ya Juan había registrado el decir de su maestro cuando ya en Juan 14:6 volvemos a encontrar la expresión. Jesús le dijo, dos puntos. Va a hablar Jesús. Jesús les dijo, dos puntos. Páusele. Agarre aire. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Con qué expresión empieza lo que Jesús dijo? Con su nombre. El Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando el hermano Isaac nos enseñó los nombres de Dios? Yo soy. Retoma la eternidad. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando Pedro escribe que las disoluciones serán la causa por la que el camino de la verdad será blasfemado, se refiere a nuestro precioso Salvador. Cristo es blasfemado. Qué lamento cuando su revelación nos descubre. Según Romanos 2:24 dice la palabra de Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, es decir, los no creyentes, por causa de vosotros, los creyentes. ¿En qué estará implícita mi responsabilidad de que los no creyentes blasfemen el nombre de Dios? En un testimonio que lejos de ser sólido parece estar diluido. Porque no hay convicciones en la vida de usted y en la mía. Porque nos rendimos a Dios siempre y cuando nos quede tiempo. Porque nuestro devocional es intermitente. Es con un dejo de enfado. Ay. Pues nomás para que si me pregunta el hermano le diga que sí leí mi Biblia, hombre. ¿Vamos a ir a la iglesia, papá, mamá? No. Por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, ¿qué es lo que aprenden los que nos rodean? Pues, entonces, como que eso de la vida cristiana es un hobby, un pasatiempo ahí. Es palabra de Dios, hermano. Pablo se lo escribió a los romanos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, no creyentes, por causa de vosotros, los creyentes. Mire, porque el apóstol Pablo lo menciona, es que yo lo puedo aplicar a usted. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos? Era inspiración divina, sí. Pero sigue diciendo el versículo, como está escrito. ¿Se acuerda que yo ya le reté a usted que cuando se encuentre esa expresión, como está escrito, no hay justo ni aun uno? Váyase a Salmos. Aquí dice, como está escrito. Pablo les está diciendo a los romanos, como está escrito. ¿Dónde está escrito? A ver. En Isaías 52:5. Lo que está tomando Pablo es revelación del profeta. Y les está diciendo el mismo versículo. Es cierto que cuando el profeta lo menciona, lo está mencionando en relación a los israelitas y a todos los no israelitas. Pero si ya Pablo se lo está mencionando a los romanos, aquí es donde aplica para todo creyente y no creyente. Porque el 52:5, mire cuánto se parece. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean le hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El profeta está declarando que, dada la rebeldía de su pueblo, aquellos que vinieron a llevárselos en cautiverio los hacen sufrir. Pero ¿cómo no los iban a hacer sufrir? Si se la pasaban coqueteando con los pueblos paganos.
porque continuamente se mantenían en una actitud de rebeldía, de enfado, de tedio. Y dice, los hacen aullar. ¿Por qué? Pues porque mi nombre es blasfemado por causa de ellos. Esa aplicación la toma Pablo y se la escribe a los romanos. A ver, aléguele a Pablo. Si le puede alegar a Pablo, entonces me puede alegar a mí. Pero si no le puede alegar a Pablo, no me alegue a mí. Porque hay suficiente respaldo teológico y escritural para que usted reciba esta instrucción. Muchos seguirán sus disoluciones. Número 3. El versículo se brinca a un concepto que puede parecer diferente, y hasta cierto punto lo es, pero no deja de ser el mismo tema. Porque dice el versículo 3, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Mercadería con palabras fingidas. ¿Cuánta profundidad hay en esto, hermano? Yo tengo que confesarle, tal vez debí meditar más en este concepto. Y no lo hice porque lo que había meditado ya era suficiente como para poder extender, y nada más de esta expresión, poder hacer un sermón, un estudio de 1 hora. Así es que mi oración al Señor fue: concédeme la capacidad de sintetizar aquello que pueda ser de bendición a mis hermanos como parte de este mensaje. Primero tenemos que considerar las palabras fingidas. ¿Qué quiere decir una palabra fingida? ¿Qué quiere decir fingir? Si se refiere a las palabras que son presentadas como verdaderas, pero que no lo son. Una simulación, una presunción, una falsedad. Oh, pero son presentadas como verdaderas. Ni siquiera pone la nota de que, bueno, vamos a considerar, aunque no sabe. No. Son presentadas como absolutos, palabras fingidas. Por eso la palabra mercadería que escribe el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, amarra muy bien con esto de fingido. Mercaderías. ¿Por qué? Porque ¿qué es una mercadería? Producto con el que se comercia. ¿Y qué es lo que quiere decir comerciar? Negocio que se hace al vender, comprar o intercambiar géneros o productos para obtener beneficios o satisfactores. Un trueque que se da de igual a igual, bien por bien. Así que, ¿qué grado de falsedad tendrá esta mercadería con palabras fingidas? Porque, hablando de nosotros, de usted y de mí, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene usted de suyo propio para comerciar con el dueño absoluto de todo lo que hay en el universo? Pero los falsos, con palabras fingidas, manejan la fe como una mercadería. No, mira, si quieres que te vaya bien, tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Entonces lo que tienes que hacer es ofrendar, es hacer esto. No. Y allá está el pobre incauto, ingenuo, cumpliendo con todo lo que le dicen que debe hacer con tal de ganarse el favor de Dios. Como si pudiéramos, qué absurdo que nos hagan suponer, o que hagan suponer al extraviado, al engañado, que puede hacer algo para ganarse el favor de Dios. Entonces, si me está entendiendo, note usted lo vacío que suena esta frase. Usted se va a dar cuenta en cuanto la oiga. Yo le quiero dar mi vida al Señor. ¿Cuál tuya? Si ni siquiera es tuya. Y lo oímos, ¿verdad? Entrégate para servir al Señor. No, pues yo me entregué. Y como yo me entregué, yo soy el que encontré la fe. Ahí le voy. Quien se levanta con ese alarde a la vuelta de 2, 3 meses, 2, 3 años,
está completamente extraviado con todos los que lo siguieron. El día que usted me oiga decir algo así, venga y repréndame. Llámeme a cuentas y dígame: oye, hermano, usted un día nos predicó que, y si yo estoy en el error, le ofreceré una disculpa, no nada más a usted públicamente, y delante de Dios me comprometo a corregir. Y si no corrijo, usted tiene toda la libertad de irse de aquí, y cuando se vaya, tiene toda la libertad de decir que aquí se predica herejía. Dios no demanda nada de nosotros porque Él sabe que nada tenemos. Y cuando ya en Isaías habla de venir y comprar y saciarte sin precio, es porque Él sabe que no tenían con qué pagar. Y Dios sabe que usted y yo no tenemos ni un micrométrico grado de virtud para satisfacerle. Por eso su gracia nos provee con aquello con lo que podremos en un momento dado alabarle y glorificarle. Usted no estuvo, pero la semana pasada que estábamos poniendo las manos a Isaac y a Jessica y al pequeño Isaac, esa fue mi oración. Señor, si algo bueno hay en este hombre, eres tú. Y no hay mérito ninguno. Y Él lo sabe. Él lo sabe mejor que yo porque él tiene más conocimiento de doctrina. Y si va para allá, Señor, no es porque Él entregó su vida, es porque tú lo llamaste. No le quedó otra más que nada más hacerse así, como quien sabe: ven para acá, tú eres mío. Está bueno, está bueno, está bueno. En lugar de: yo me entregué para servir al Señor y lo voy a hacer de tiempo completo, y dejé todo aquello para entregarme para servir al Señor. ¿Qué tenías que entregar? No tenías que entregar más que pura vileza y puro pecado. ¿Nota usted el engaño? ¿Nota usted la blasfemia? Pídele a Cristo que venga a tu corazón. Hermano, el corazón de usted y el mío apesta. Está saturado de inmundicia. ¿Quién va a querer venir a morar a nuestro corazón? No, si algo pasa en nuestro corazón, es la preciosa y gratuita gracia de Dios que nos limpia. Y ya habiendo regenerado nuestro pecado, no se trata de que Él entre en nuestro corazón, se trata de que nosotros entremos en su gloria. Pero los falsos manejan una carrerías con palabras fingidas. Si entendemos fingidas, que son presuntas verdades, y estas se proclaman, se enseñan, se predican, se promocionan, pero son fingidas, ya sea por mal interpretadas, ya sea por extravío doctrinal, ya por ignorancia o por pragmáticas tendencias denominacionales, y aún por sistemas teológicos que llevan a conformar movimientos y avivamientos y convenciones. No dejan de ser mercaderías, palabras fingidas. La advertencia es clara: el verdadero creyente ni las oye, ni las sigue, ni las practica, porque el verdadero creyente no es de esos muchos. No. Mateo 7, acuérdense. Número 4 y último: condenación y perdición. Habiendo citado la avaricia, porque note usted lo que dice ahí, 2 de Pedro 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería. Entonces, si el apóstol Pablo cita la avaricia como la causa del lucro con la que como el causar del lucro con la fe,
Pedro, inspirado por el omnisciente. ¿Quién es el omnisciente? Ok, ¿qué quiere decir que es omnisciente? Que todo lo sabe. Gloria al Señor. Gracias. Todo lo sabe. No se reserva entonces en la emisión y la proclamación de su santo juicio en contra de esos falsos maestros, en contra de esos falsos profetas y de todos los que se amontonan. Se amontonan. Como se amontonan, pues podemos decir que son muchos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, ya sé que leímos 3 del 1 al 11, pero Pablo sigue preocupado, instruyendo así al joven pastor. 4:3 de 2 de Timoteo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a la Biblia, no, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya en ese tiempo estaban llegando, pero este vendrá tiempo alcanza a este tiempo en el que estamos usted y yo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no sufrirán la sana doctrina? Mira, hay una disputa existencial, y creo que antropología no se alcanzó a abordar con la profundidad que podría explicar, habernos enseñado esta disputa que hay, en donde el hombre natural es reacio a soltar la soberanía de su vida. Porque el principio filosófico es que él es todo lo que él puede en un momento de imaginar, lo puede lograr, lo puede conseguir. Es un sesgo antropológico. Entonces, cuando Timoteo escribe, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es que si se trata de renunciar al control de mi vida, no quiero nada con ese Dios. O ya no va a depender de lo que yo pienso, ya no va a depender de mi propia justicia, de mi propia opinión. No, sabes que entonces no me interesa. Debes saber de un Dios vivo que se interviene, como lo está haciendo en este momento, al hacerte saber del acto más sublime de gracia en toda la eternidad, en todo el universo, al haber muerto para saciar la ira del Padre. ¿Para qué? Para que la ira de su Padre no te arrolle a ti. Todo lo que tienes que hacer es escuchar acerca de su justicia, de su amor, de su bondad. Y si puedes creer, creas. Pero a ver, no creo que me interese mucho eso. Porque si creo, ¿tengo que dejar de hacer esto? Si creo, ¿quiere decir que ya no voy a poder hacer esto otro? Entonces no. O sea, no es para mí. Está bien para ti si te hace feliz y eso, pero para mí no. Es el que no quiere sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe quién tiene comezón de oír? Todos los que quieren oír cosas novedosas, en donde el hombre natural se ha exaltado. Si el hombre natural es exaltado, si se trata de mi superación personal, a ver, hasta pago $1,000 para ir a oír el que me va a enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de mí. Es esa disputa, esa resistencia, ese orgullo. El hombre natural aborrece someterse a la soberanía de Dios. Esa comezón de oír.
Por eso se amontonarán hombres conforme a sus propias concupiscencias. Y usted sabe lo que se enseña en esos cursos. Mira, yo hice el paso 1, el paso 2, el paso 3 y mírame. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Sigue el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y te vas a ver así como yo me veo. Y ahí hay 1000 incautos, ¿verdad? Que ya pagaron $3,000 por los 3 días de seminario. Imagínense, $3,000 por 1000. ¿Cuánto sacó ya? $3 millones. Ese sí tiene éxito, ¿eh? Y de los 1000 que vinieron, a 5 les funcionó el seminario. No llegaron a ser como él, pero avanzaron. ¿Y qué le pasó a los 995? No, pues es que no siguieron bien el consejo. Si lo hubieras seguido bien, sí lo hubieras conseguido. Sus propias concupiscencias, la avaricia, el triunfalismo, el secular y vacuo sistema del éxito. Apartarán de la verdad del oído. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. Celebro cuando viene la hermana Elvira porque me ayuda a predicar. Cristo. 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 Por eso le extraño mucho cuando no está hermana. Cristo. Apartarán de Cristo el oído. Mire, hermano, hay una lista grande que podemos poner aquí cuando apartamos de Cristo el oído. Pero yo confío que el Espíritu Santo ya le está enseñando a usted cuando aparta el oído de Cristo. Recibe una enseñanza bíblica, la oye y el Espíritu Santo le redarguye, pero no hace ni el más mínimo esfuerzo por atender. Y la providencia de Dios ya le proveyó, ya le refaccionó con la instrucción, ya la recibió providencialmente, pero por lo que sea usted no la sigue. Apartó el oído de la verdad de Cristo y se volvió a las fábulas. O nos advierte o nos confirma. Desde estas dimensiones acerca del estado que guarda nuestra eternidad. Ser o seguir a un falso es condenación express para el no creyente. Voy a repetir esto, escuche. O nos advierte o nos confirma. Desde estas dimensiones en donde estamos ustedes y yo, acerca del estado que guarda nuestra eternidad, las condiciones que guarda o el estado que guarda nuestra eternidad. Ser o seguir a algún falso es condenación express para el no creyente. Pero ser o seguir algún falso para el verdadero creyente es perdición. Mire, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Está hablando de dos conceptos diferentes. Condenación, porque de su estado general, de su estado natural no puede responder al llamado espiritual. Por eso dice condenación. La condenación ya está garantizada, pero luego menciona perdición. Perdición. De manera que
para el verdadero creyente, este juicio lo alcanza. Es una rotunda situación de pérdida de gozo, pérdida de paz, pérdida de victoria. Se diluye la fe, pues ha seguido sus disoluciones. Se pierde la seguridad, la esperanza. Nuestro divino Salvador sentenciando. Y todavía hay quienes se encogen de hombros e indiferentemente desprecian la latente realidad que viven y que Pedro lo certifica, es factor de vida o muerte, o de condenación o perdición. Concluyo, muchos seguirán sus disoluciones, o de los muchos que siguen la falsedad y el engaño, o de los pocos que entran por la puerta estrecha que es Cristo. De los que siguen sus disoluciones o de los que siguen la verdad. Si ya se dio cuenta, no hay punto neutro. Si no está en un lado, necesariamente está en el otro. ¿Entre quiénes se encuentra usted? Dios ha tenido a bien apercibirnos esta tarde. Deje ya de seguir las disoluciones de la filosofía, o de la sociología, o de la cultura, o de las tradiciones, o de las denominaciones y aún de las falsas religiones. Y siga a Cristo. Siga a Cristo. Si usted no es creyente, para salvación. Y si usted es creyente, para que, como Pablo dijo, en lugar de perdición, Cristo sea ganancia. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.